Señor Ramírez, ¿quiere ver lo que su hija grabó cuando creyó que nadie la escuchaba? Marido firmó el divorcio sonriendo, hasta que el juez abrió el video que grabó su propia hija. La pantalla del tribunal se iluminó con la imagen de una niña de 9 años sentada en su cuarto. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras miraba directamente a la cámara. Daniel Villaseñor dejó de sonreír. El traje impecable que llevaba puesto ya no le daba la seguridad que había sentido minutos antes. La sala quedó en completo silencio cuando la voz suave pero firme de Clara comenzó a hablar. «Hola, papá. La mamá me dijo que podía mandarte este video porque quiero contarte algo que nunca pude decirte cuando estabas en casa». Marta cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas. El juez Alan Cortés se quitó los lentes y miró fijamente a Daniel. Y en ese momento, todo lo que había construido con mentiras comenzó a desmoronarse. Pero para entender cómo llegaron hasta ahí, había que regresar al principio. Había que regresar a la mujer que Marta había sido antes de convertirse en la sombra silenciosa de un matrimonio roto. Antes de que todo se viniera abajo, Marta Villaseñor vivía en una casa amplia en Westlake Hills, uno de los vecindarios más bonitos de Austin, Texas. La casa tenía ventanales grandes que dejaban entrar la luz del sol por las mañanas, un jardín trasero donde Clara jugaba con su perro y un piano de cola en la sala que Marta tocaba cada vez que necesitaba encontrar paz. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Tenía un esposo exitoso, una hija inteligente y sensible y un trabajo que amaba como profesora de música en una escuela privada. Pero las apariencias engañan, y Marta lo sabía mejor que nadie. Daniel Villaseñor era abogado corporativo en uno de los bufetes más prestigiosos de Austin. Era el tipo de hombre que llamaba la atención cuando entraba a una sala. Alto, de mirada penetrante, siempre vestido con trajes perfectamente planchados y zapatos relucientes. Hablaba con seguridad, sonreía con facilidad y sabía exactamente qué decir para impresionar a cualquiera. Cuando Marta lo conoció, ella tenía 25 años y acababa de terminar su maestría en educación musical. Él tenía 28 y ya trabajaba en el bufete. La cortejó con flores, cenas elegantes y promesas de una vida llena de estabilidad y amor. Marta se enamoró, o al menos se enamoró de la versión de Daniel que él quiso mostrarle. Los primeros años fueron buenos. Se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva. Compraron la casa en Westlake Hills. Y 2 años después nació Clara. Marta recordaba con claridad el día en que Daniel sostuvo a su hija por primera vez. Había lágrimas en sus ojos. Le prometió a esa niña que siempre estaría para ella, que nunca la dejaría sola. Marta creyó en esa promesa. Quiso creer que su esposo sería el padre que Clara merecía. Pero el tiempo tiene una manera cruel de revelar la verdad. Cuando Clara cumplió 5 años, Daniel comenzó a cambiar. O quizás no cambió, quizás siempre había sido así y Marta simplemente no quiso verlo. Empezó a llegar tarde a casa. Al principio, 1 o 2 veces por semana, luego 3 o 4, después casi todos los días. Siempre tenía la misma excusa: casos importantes, reuniones con clientes, cenas de negocios que no podía rechazar. Marta intentó entenderlo. Sabía que el trabajo de Daniel era demandante, pero algo dentro de ella comenzó a inquietarse cuando notó que él ya no la miraba de la misma manera. Ya no preguntaba cómo había estado su día, ya no se sentaba con Clara a leerle cuentos antes de dormir, ya no tocaba el piano con Marta los domingos por la mañana como solían hacer. La primera vez que Marta sintió que algo estaba realmente mal fue una noche de marzo. Daniel había salido temprano esa mañana diciendo que tenía una junta importante. No regresó, sino hasta pasadas las 11 de la noche. Marta estaba despierta, sentada en la sala con una taza de té frío entre las manos. Cuando él entró, traía el saco sobre el hombro y una sonrisa relajada en el rostro. Olía a perfume,
no era el suyo. Marta sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Solo lo miró. Daniel notó su mirada y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó con un tono que sonaba más molesto que preocupado. «Nada», respondió Marta. «Solo me preocupé». Daniel resopló. «No tienes por qué preocuparte. Estoy trabajando. ¿O acaso crees que el dinero para esta casa cae del cielo?». Marta bajó la mirada. No quiso pelear. No esa noche. Pero las sospechas no desaparecieron. Comenzó a notar cosas pequeñas. Mensajes en el celular de Daniel que él borraba rápidamente. Llamadas que contestaba en otra habitación. Excusas cada vez más elaboradas para no estar en casa. Y lo peor de todo era que Clara también lo estaba notando. Una tarde, mientras Marta preparaba la cena, Clara se sentó en la barra de la cocina con su tarea de matemáticas frente a ella. «Mamá», preguntó sin levantar la vista, «¿por qué papá ya no juega conmigo?». Marta sintió que el corazón se le encogía. Se limpió las manos en el delantal y se acercó a su hija. «Papá está muy ocupado con el trabajo, mi amor, pero te quiere mucho». Clara levantó la vista. Sus ojos eran enormes y estaban llenos de una tristeza que no debería existir en una niña de 7 años. «Entonces, ¿por qué nunca está aquí?». Marta no supo qué responder. Solo abrazó a su hija y le prometió que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. La confirmación llegó una noche de junio. Daniel había dejado su celular en la mesa del comedor mientras se duchaba. Marta estaba limpiando la cocina cuando escuchó el sonido de una notificación. Normalmente no revisaba el teléfono de su esposo, pero esa noche algo la empujó a hacerlo. Tomó el celular y vio un mensaje en la pantalla. Era de una mujer llamada Vanessa. El mensaje decía: «Me encantó la cena de anoche. No puedo dejar de pensar en ti». Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono. Daniel nunca había cambiado la contraseña. Era la fecha de nacimiento de Clara. Entró a los mensajes y comenzó a leer. Había decenas, cientos, conversaciones que se extendían por meses, palabras cargadas de intimidad, de complicidad, de una conexión que Daniel ya no tenía con ella. Cuando Daniel salió del baño, Marta estaba sentada en el sofá con el celular en las manos. Él se detuvo en seco al verla. Su expresión cambió de sorpresa a molestia en cuestión de segundos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz fría. Marta levantó la mirada. «¿Quién es Vanessa?». Daniel caminó hacia ella y le arrebató el celular de las manos. «Eso no es asunto tuyo». «Sí lo es», respondió Marta con voz temblorosa. «Soy tu esposa». Daniel se rió. Una risa amarga, despectiva. «Estás exagerando, Marta. Son solo mensajes de trabajo. Vanessa es mi colega, nada más». Marta se puso de pie. Los mensajes no parecían de trabajo. Daniel la miró con esos ojos que antes la habían enamorado y ahora solo la hacían sentir pequeña. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres insegura. Siempre has sido insegura y eso está arruinando nuestro matrimonio. Marta quiso gritarle. Quiso decirle que él era quien estaba destruyendo todo, pero las palabras no salieron. Solo se quedó ahí, parada en medio de la sala, viendo cómo su esposo se iba a la recámara y cerraba la puerta con fuerza. Esa noche, Marta no durmió. Se quedó despierta en el sofá, con la mirada perdida en el techo, preguntándose en qué momento todo había salido tan mal. Quiso creerle a Daniel, necesitaba creerle, porque aceptar la verdad significaba aceptar que los últimos años de su vida habían sido una mentira, y no estaba lista para eso. Todavía no. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Daniel seguía llegando tarde, seguía recibiendo mensajes que no mostraba, seguía mintiendo, y Marta seguía callando. Se concentró en Clara, en ser la mejor madre que podía ser. Preparaba las cenas favoritas de su hija, la ayudaba con la tarea, la llevaba a sus clases de violín, tocaba el piano por las noches, mientras Clara dormía, dejando que la música dijera todo lo que ella no podía expresar con palabras.
Pero cada vez que Daniel entraba por la puerta, con esa sonrisa perfecta y ese traje impecable, Marta sentía que algo dentro de ella se rompía un poco más. Una tarde, Clara llegó de la escuela con un dibujo. Era de la familia: mamá, papá y Clara. Pero papá estaba al otro lado de la hoja, separado del resto. Marta le preguntó por qué lo había dibujado así. Clara se encogió de hombros. «Es que papá nunca está con nosotras, mamá». Marta abrazó a su hija y sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó, porque tenía que ser fuerte, porque alguien tenía que serlo. El punto de quiebre llegó una noche de noviembre. Marta estaba preparando la cena cuando recibió una llamada del hospital. Su corazón se detuvo al escuchar las palabras de la enfermera. Su hija había tenido convulsiones en la escuela. La fiebre era muy alta. Necesitaban que fuera de inmediato. Marta dejó todo y corrió al coche. Llamó a Daniel mientras conducía. No contestó. Volvió a llamar. Nada. Una tercera vez. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Cuando llegó al hospital, encontró a Clara en una camilla, pálida y temblando. Los médicos le explicaron que la fiebre había subido demasiado rápido y que necesitaban mantenerla en observación. Marta se quedó junto a su hija toda la noche. No había camas disponibles, así que durmió en el suelo sosteniendo la mano de Clara. Le acariciaba el cabello y le susurraba que todo estaría bien. Clara, con los ojos entrecerrados por el cansancio, preguntó: «¿Va a venir papá?» Marta tragó saliva. «Sí, mi amor, va a venir», pero sabía que estaba mintiendo. A las 6 de la mañana, Daniel finalmente contestó. Su voz sonaba somnolienta, distraída. «¿Qué pasó?» Marta le explicó todo con voz temblorosa. Esperó una disculpa, una explicación, algo, pero lo que recibió fue indiferencia. «Estuve en una cena importante, Marta. No podía simplemente irme. Además, ya está mejor, ¿no?» Marta sintió algo dentro de ella romperse definitivamente. No dijo nada, solo colgó. Cuando regresaron a casa al día siguiente, Clara preguntó si papá había venido al hospital. Marta mintió. Le dijo que sí, que había llegado muy tarde cuando ella ya estaba dormida. Clara asintió, pero no dijo nada más. Esa noche, después de acostar a su hija, Marta se encerró en el baño. Se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y lloró. Lloró hasta quedarse sin voz. Lloró hasta que ya no quedaron lágrimas. Y en ese momento supo que no podía seguir viviendo así. Antes de conocer ese dolor, te invito a que me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Desde qué ciudad o país nos acompañas? Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos corazones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia que apenas comienza. Marta pasó las siguientes 3 semanas viviendo en una especie de limbo. Después de aquella noche en el hospital, algo dentro de ella había cambiado. Ya no lloraba en secreto, ya no esperaba que Daniel llegara temprano, ya no fingía que las cosas estaban bien, pero tampoco sabía qué hacer. El miedo la paralizaba, el miedo a no tener suficiente dinero, el miedo a lastimar a Clara, el miedo a estar sola. Así que seguía levantándose cada mañana, preparando el desayuno, llevando a su hija a la escuela y yendo a trabajar. Pero era como si estuviera viviendo en piloto automático, sin realmente estar presente. Daniel, por su parte, parecía no notar nada, o si lo notaba, no le importaba. Seguía llegando tarde, seguía con sus excusas, seguía siendo el mismo hombre que había decidido que su familia ya no era su prioridad, y Marta seguía callando. Hasta que un sábado por la mañana, mientras limpiaba el cuarto de Clara, algo cambió para siempre. Estaba recogiendo los juguetes que había tirados en el suelo cuando notó un cuaderno bajo la cama. Era pequeño, de pasta dura color rosa, con un unicornio dibujado en la portada. Marta lo sacó pensando que era algún libro de tareas olvidado, pero cuando lo abrió, se dio cuenta de que era el diario de su hija. Clara nunca le había mencionado que llevaba un diario.
Marta sintió una punzada de culpa por leerlo sin permiso, pero algo la empujó a pasar la primera página. Lo primero que vio fueron dibujos. Dibujos de la familia. En las primeras hojas había 3 figuras: mamá, papá y Clara, los 3 tomados de la mano, sonriendo. El sol brillaba en el cielo y había flores en el suelo. Marta sintió un nudo en la garganta. Pasó a la siguiente página. Ahí había otro dibujo, pero esta vez papá estaba un poco más lejos. No estaba tomado de la mano con ellas. Estaba a un lado, solo. En la siguiente página, papá estaba aún más lejos, y en la siguiente ya no estaba. Solo mamá y Clara, tomadas de la mano, solas. Marta pasó las hojas con manos temblorosas hasta llegar a una donde Clara había escrito con su letra infantil, desordenada pero clara: papá ya no me quiere, pero mamá sí. Mamá siempre está. Marta dejó caer el cuaderno y se llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Su niña, su pequeña niña, había estado sintiendo todo esto, y ella no se había dado cuenta. O peor aún, sí se había dado cuenta, pero había elegido ignorarlo porque no sabía cómo manejarlo. Se quedó sentada en el suelo del cuarto de Clara por no supo cuánto tiempo, abrazando ese cuaderno contra su pecho, llorando en silencio. Y fue ahí, en ese momento, cuando algo dentro de ella finalmente se rompió, pero no de la manera en que se había estado rompiendo durante meses. Esta vez fue diferente. Esta vez el dolor se transformó en algo más, en rabia, en determinación, en una claridad que no había sentido en años. No podía seguir así, no por ella, sino por Clara. Su hija merecía crecer en un hogar donde no tuviera que dibujar a su papá cada vez más lejos. Merecía una madre que fuera fuerte, y Marta iba a hacerlo, aunque le costara todo. Esa noche, Marta esperó a que Clara se durmiera. Daniel había llegado tarde, como siempre, y se había encerrado en la recámara principal. Marta bajó las escaleras y se sentó en la sala. Esperó. Cerca de las 11 de la noche, escuchó que Daniel bajaba por un vaso de agua. Cuando él entró a la cocina, Marta habló desde la sala. «Necesitamos hablar». Daniel apareció en la puerta con el vaso en la mano. Tenía puesta una camiseta vieja y el cabello revuelto. La miró con fastidio. «¿Ahora qué, Marta?» «Es tarde». Marta se puso de pie. «Quiero el divorcio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó congelado. Luego, para sorpresa de Marta, comenzó a reírse. Una risa baja, burlona. «Perdón, ¿dijiste divorcio?» Marta no apartó la mirada. «Sí, quiero que te vayas de esta casa. Quiero terminar con esto». Daniel dejó el vaso sobre la mesa y caminó hacia ella. «Ya veo. ¿Y se puede saber qué te hizo cambiar de opinión tan repentinamente? Porque la semana pasada todavía estabas aquí, calladita, haciendo de cuenta que todo estaba bien». Marta sintió la rabia crecer en su pecho. «Encontré el diario de Clara. Vi sus dibujos, vi lo que escribió, y me di cuenta de que mientras yo sigo aquí, esperando a que cambies, nuestra hija está sufriendo. Y eso se acabó». Daniel resopló. «Ah, ya veo. Encontraste un dibujito y ahora te crees muy valiente. Pues déjame decirte algo, Marta. Tú no tienes dinero. No tienes cómo mantenerte sola. Yo pago esta casa. Yo pago el coche que manejas. Yo pago la escuela de Clara. Así que si crees que puedes simplemente echarme y vivir feliz, estás muy equivocada». Marta dio un paso hacia él. Por primera vez en años, no desvió la mirada. «No me importa. Prefiero vivir en un departamento pequeño con mi hija que seguir viviendo esta mentira. Prefiero trabajar el doble, el triple si es necesario, que seguir fingiendo que tengo un esposo cuando lo único que tengo es un extraño que duerme en mi casa». Daniel dejó de sonreír. Su mandíbula se tensó. «Estás cometiendo un error». «No», respondió Marta. «El error fue quedarme callada tanto tiempo. Pero eso se acabó». Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio.
Luego negó con la cabeza. Está bien, si eso es lo que quieres, adelante, pero no creas que va a ser fácil. Voy a pelear por la custodia de Clara. Voy a asegurarme de que no te quedes con nada. Y cuando todo termine, vas a arrepentirte de esto. Marta sintió que el corazón se le aceleraba, pero no dejó que el miedo la detuviera. Haz lo que tengas que hacer, Daniel. Yo también lo haré. Daniel subió las escaleras sin decir una palabra más. Y Marta se quedó ahí, en medio de la sala, temblando pero de pie. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. A la mañana siguiente, Marta buscó en internet abogadas especializadas en divorcios. Leyó reseñas, comparó precios, hizo llamadas. Necesitaba a alguien que supiera pelear, alguien que no se dejara intimidar por Daniel y sus contactos. Y encontró a la licenciada Elena Ruiz. Elena tenía un despacho pequeño, pero con excelente reputación. Era conocida por defender a mujeres en situaciones difíciles. Marta hizo una cita para esa misma semana. El miércoles por la tarde, después de dejar a Clara en su clase de violín, Marta llegó al despacho de Elena. Era un lugar sencillo, con paredes blancas y muebles funcionales. Elena la recibió en su oficina. Era una mujer de unos 45 años, de cabello corto y mirada directa. Traía un traje negro y lentes de armazón grueso. Le extendió la mano a Marta con firmeza. Mucho gusto, señora Villaseñor. Siéntese, por favor. Marta se sentó frente al escritorio y comenzó a contarle todo. Las traiciones, las mentiras, las ausencias de Daniel, la noche en el hospital, el diario de Clara. Elena escuchó atenta, tomando notas de vez en cuando. Cuando Marta terminó, Elena dejó la pluma sobre el escritorio y la miró a los ojos. Señora Villaseñor, le voy a ser honesta. Su esposo va a intentar usar su dinero y sus contactos para complicarle las cosas. Va a pelear por la custodia compartida. Va a intentar reducir la pensión alimenticia. Va a querer quedarse con la casa. Pero aquí está la buena noticia. La verdad siempre encuentra la manera de salir. Solo necesitamos documentarla. Elena le explicó que necesitaban reunir toda la evidencia posible. Correos electrónicos, mensajes de texto, registros de llamadas, fotografías, testigos que pudieran declarar sobre las ausencias de Daniel. Marta asintió y prometió conseguir todo lo que pudiera. Pero había algo más, algo que Elena le dijo antes de que se fuera. Si su hija está dispuesta, un testimonio de ella podría ser muy poderoso. No tiene que ser en corte, puede ser una carta o un video. Algo que el juez pueda ver y entender cómo ha vivido esta situación. Marta sintió un escalofrío. No sabía si Clara estaría lista para algo así, pero lo pensaría. Esa noche, mientras preparaba la cena, Clara entró a la cocina y se sentó en uno de los bancos. «Mamá, ¿por qué papá ya no duerme arriba?» Marta dejó el cuchillo sobre la tabla y se acercó a su hija. Se arrodilló frente a ella para quedar a su altura. «Mi amor, papá y yo estamos pasando por un momento difícil y creo que es mejor que no vivamos juntos por un tiempo». Clara la miró con esos ojos enormes y sabios. ¿Se van a divorciar? Marta sintió que el corazón se le encogía. «Sí, mi amor, nos vamos a divorciar». Clara asintió lentamente. «¿Y eso significa que ya no vamos a ver a papá?» «No, Clara. Vas a seguir viendo a papá, solo que ya no viviremos todos juntos». Clara se quedó callada por un momento. Luego preguntó, «¿Y tú vas a estar bien, mamá?» Marta sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «Voy a estar bien, mi amor. Y tú también. Te lo prometo». Pasaron varias semanas. Marta y Elena trabajaron juntas para reunir toda la evidencia. Marta guardó capturas de pantalla de los mensajes que había visto en el celular de Daniel antes de que él los borrara. Consiguió los registros del hospital de la noche que Clara estuvo enferma y Daniel nunca llegó.
habló con maestras de la escuela que podían testificar sobre las veces que Daniel no se presentó a las juntas, y también habló con amigas que habían visto a Daniel en restaurantes con Vanessa. Poco a poco, el caso se fue construyendo. Un sábado por la tarde, Marta y Clara estaban en el jardín. Clara jugaba con su perro, mientras Marta regaba las plantas. De pronto, Clara se acercó y se sentó junto a ella en el pasto. «Mamá, yo quiero que el juez sepa que tú siempre estuviste». Marta dejó la manguera y miró a su hija. «¿Qué quieres decir, mi amor?». Clara se abrazó las rodillas. En la escuela, la maestra nos enseñó un video de un niño que le escribió una carta a su papá. Y me hizo pensar, yo también quiero decirle algo a papá, pero no sé si me va a escuchar si solo se lo digo. Entonces pensé que podría hacer un video, como el del niño del salón. Marta sintió un nudo en la garganta. «Mi amor, no tienes que hacer eso si no quieres». Clara la miró con determinación. «Sí quiero, mamá. Quiero que papá sepa cómo me siento, y quiero que el juez sepa que tú siempre cuidaste de mí». Marta abrazó a su hija y le preguntó si estaba completamente segura. Clara asintió. Esa noche, después de cenar, Marta preparó su celular. Clara se sentó en su cuarto, con su violín al lado, y miró a la cámara. Marta le preguntó si quería que le escribieran algo antes, pero Clara negó con la cabeza. «Quiero decirlo con mis propias palabras». Marta presionó el botón de grabar, y Clara comenzó a hablar. «Hola, papá. La mamá me dijo que podía mandarte este video porque quiero contarte algo que nunca pude decirte cuando estabas en casa». Durante 6 minutos, Clara habló. Habló de las noches en que lo esperaba y él no llegaba. Habló de la vez que se enfermó y él nunca fue al hospital. Habló de los dibujos que hacía donde él estaba cada vez más lejos, y habló del amor que todavía sentía por él, pero también del dolor. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero su voz no tembló ni una sola vez. Marta detuvo la grabación y abrazó a su hija con fuerza. Al día siguiente, Marta le envió el video a Elena. La abogada lo vio completo y luego llamó a Marta. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Es honesto, es emotivo. Y viene de la persona que más importa en todo este proceso, su hija. Vamos a presentarlo en la audiencia». Marta sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que ese video podría cambiarlo todo, pero también sabía que una vez que se mostrara, no habría vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Daniel contrató al mejor abogado que pudo encontrar, un hombre llamado Ricardo Salinas, conocido por ganar casos imposibles. Daniel estaba convencido de que saldría victorioso. Incluso le dijo a Marta una tarde cuando pasó a recoger algunas cosas: «Esto va a terminar muy mal para ti. Espero que estés lista». Marta no respondió. Solo cerró la puerta cuando él se fue. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Marta se levantó temprano, se puso un vestido azul marino sencillo pero elegante y se recogió el cabello. Elena pasó por ella a las 8 de la mañana. En el camino al tribunal, Elena le dio las últimas indicaciones. «Mantén la calma, no reacciones a las provocaciones y confía en mí». Marta asintió, aunque sentía que el corazón le latía tan fuerte que todos podían escucharlo. Cuando llegaron al tribunal familiar, Daniel ya estaba ahí. Traía puesto un traje gris impecable y una sonrisa confiada en el rostro. Saludó al juez Alan Cortés con un apretón de manos firme y se sentó junto a su abogado. Marta se sentó del otro lado con Elena. Las manos le temblaban, así que las entrelazó sobre la mesa para ocultarlo. Daniel la miró de reojo y su sonrisa se hizo más grande. Para él, esto ya estaba resuelto. El juez Alan Cortés revisó los últimos documentos antes de continuar con la audiencia. El ambiente en la sala era denso, cargado de una tensión que nadie se atrevía a romper.
Daniel seguía sentado con esa sonrisa confiada, ajustándose el reloj cada tanto, como si estuviera en una junta de negocios cualquiera y no en el lugar donde se decidiría el futuro de su familia. Marta, por su parte, mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, tratando de controlar el temblor que amenazaba con delatarla. Elena revisaba sus notas una última vez cuando el juez finalmente habló. «Su señoría», comenzó Elena poniéndose de pie, «antes de que dicte sentencia, me gustaría presentar una última prueba que consideramos fundamental para este caso». El abogado de Daniel, Ricardo Salinas, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. «Su señoría, la defensa no fue notificada de ninguna prueba adicional. Esto es irregular». El juez Cortés miró a Elena por encima de sus lentes. «Licenciada Ruiz, explíquese». Elena sacó una memoria USB de su portafolio. «Su señoría, esta prueba llegó a nuestras manos hace apenas unos días. Es un testimonio grabado por la menor, Clara Villaseñor, de 9 años de edad. Ella solicitó expresamente que este video fuera presentado ante usted. Creemos que es relevante para la determinación de la custodia y para entender el impacto que la conducta del señor Villaseñor ha tenido en su hija». Daniel dejó de sonreír. Su abogado se levantó inmediatamente. «Su señoría, esto es completamente inapropiado. No se puede permitir que se utilice a una menor de esta manera. Es claramente una manipulación de la madre para influir en la decisión de la corte». El juez levantó la mano. «Señor Salinas, siéntese. Voy a revisar el contenido antes de determinar si es admisible o no. Elena puede entregar la memoria al asistente». El asistente del tribunal tomó la memoria USB y la conectó a la computadora. En la pantalla grande que colgaba en la pared lateral de la sala, apareció la imagen de Clara sentada en su cuarto. Llevaba puesta una camiseta rosa y tenía su violín recargado a un lado. Sus ojos eran enormes, claros, y había en ellos una mezcla de nerviosismo y determinación. El juez ajustó el volumen y la voz de Clara llenó la sala. «Hola, papá. La mamá me dijo que podía mandarte este video porque quiero contarte algo que nunca pude decirte cuando estabas en casa». Clara hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «Yo sé que has estado muy ocupado con el trabajo. Mamá siempre me decía eso, que estabas trabajando mucho para que nosotras pudiéramos tener todo lo que necesitábamos. Y yo te creía, o al menos quería creerte. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo el trabajo». Daniel se movió incómodo en su silla. Su abogado le puso una mano en el brazo, pero él la quitó bruscamente. Marta tenía los ojos fijos en la pantalla. Las lágrimas ya comenzaban a rodar por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido. Solo apretó la mano de Elena con más fuerza. «Yo te veía salir de noche», continuó Clara en el video, «y mamá siempre decía que era por trabajo. Pero yo sabía que ella lloraba cuando el coche se iba. Yo la escuchaba desde mi cuarto. A veces me levantaba y me quedaba parada frente a su puerta, pero no sabía qué decirle. No sabía cómo hacerla sentir mejor, porque yo también me sentía triste. Yo también quería que te quedaras». El abogado de Daniel intentó levantarse nuevamente. «Su señoría, insisto en que esto es...». El juez lo interrumpió con voz firme. «Señor Salinas, le pido que guarde silencio o lo voy a tener que sacar de la sala. Vamos a escuchar el testimonio completo». El abogado se sentó de mala gana y Daniel miró hacia otro lado, como si pudiera escapar de las palabras de su hija con solo dejar de mirar la pantalla. Clara tomó aire en el video y continuó. «Hubo una vez que me enfermé muy feo. Tenía mucha fiebre y me dieron convulsiones en la escuela. Me llevaron al hospital en ambulancia. Yo tenía mucho miedo, papá. No sabía qué me estaba pasando. Solo recuerdo que todo me daba vueltas y que me dolía mucho la cabeza. Cuando llegamos al hospital, mamá estaba ahí. Llegó corriendo, entró a mi cuarto y me abrazó y yo le pregunté, «¿Dónde está papá?». Ella me dijo que ya venías, que estabas en camino. La voz de Clara comenzó a quebrarse, pero continuó hablando.
Mamá se quedó conmigo toda la noche, no había más camas, entonces durmió en el suelo. Yo la veía desde la cama del hospital. Estaba acostada en el piso frío, con su suéter como almohada, pero nunca se quejó. Cada vez que yo abría los ojos, ella estaba ahí. Me agarraba la mano y me decía que todo iba a estar bien. Pero tú nunca llegaste, papá. Yo seguía preguntando por ti, y mamá seguía diciéndome que ya venías, pero no era cierto. Daniel apretó los puños sobre la mesa. Su mandíbula estaba tensa, y su respiración se había vuelto más pesada. Algunos de los presentes en la sala comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El asistente del juez había dejado de escribir y ahora solo miraba la pantalla con expresión seria. El juez Cortés, por su parte, se había quitado los lentes y observaba a Daniel con atención. A la mañana siguiente, cuando mamá habló contigo por teléfono, yo escuché todo. Ella te explicó que yo había estado muy grave, y tú solo dijiste que habías tenido una cena importante, que no podías simplemente irte. Yo no entendía, papá. ¿Qué cena era más importante que yo? ¿Qué reunión valía más que estar con tu hija cuando te necesitaba? Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero su voz se mantuvo firme. ¿Sabes qué le pedí a Dios esa noche? Le pedí que algún día tú quisieras volver. No por mamá, porque yo ya sabía que ella estaba cansada, ella ya había llorado mucho, sino por mí, porque yo sí te extrañaba, yo sí quería que estuvieras, yo sí quería que fueras mi papá de verdad, no solo en los papeles. El silencio en la sala era absoluto, ni siquiera se escuchaba el ruido de la calle afuera. Todo el mundo estaba completamente enfocado en las palabras de aquella niña de 9 años que había encontrado el valor de decir lo que muchos adultos no se atreven a expresar. Pero después entendí algo, papá. Entendí que el amor no es solo estar, es también cuidar, es preocuparse, es dejar lo que estás haciendo cuando alguien que amas te necesita. Y tú nunca hiciste eso por nosotras. Nunca dejaste tu trabajo, nunca dejaste tus cenas, nunca nos pusiste primero. Y yo ya no quiero pedirle a Dios que regreses, porque me di cuenta de que si tú quisieras estar, ya estarías. Daniel cerró los ojos. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, la sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Su abogado le susurró algo al oído, pero Daniel no respondió. Solo mantuvo los ojos cerrados, como si quisiera desaparecer. «Te quiero, papá», dijo Clara en el video, y su voz se quebró completamente. «Siempre te voy a querer, porque eres mi papá. Pero también quiero que sepas algo. Sonreír cuando alguien llora no es bonito, es feo. Y cuando llegues al tribunal y veas a mamá y veas al juez, por favor no sonrías como si nada importara, porque sí importa. Yo importo, mamá importa, y lo que hiciste también importa». Clara miró directamente a la cámara una última vez. «No quiero que seas un papá perfecto. Solo quiero que seas un papá que esté ahí. Pero si no puedes serlo, entonces está bien. Mamá y yo vamos a estar bien, porque ella sí sabe cuidarme, y yo sé que mientras esté con ella, siempre voy a estar segura». El video terminó. La pantalla se puso negra. Nadie dijo nada durante varios segundos que parecieron eternos. El juez Cortés fue el primero en romper el silencio. Se puso los lentes de nuevo y miró directamente a Daniel. «Señor Villaseñor». Daniel abrió los ojos, pero no levantó la mirada. «Esta corte puede disolver un matrimonio, puede dividir bienes, puede establecer pensiones y custodias, pero no puede borrar la memoria que su hija tendrá de este día, y mucho menos puede cambiar la imagen que ella tiene de usted». El juez hizo una pausa y dejó que sus palabras se asentaran. «He sido juez de familia por más de 20 años. He visto casos de todo tipo: violencia, abuso, negligencia extrema. Pero ¿sabe qué es lo más triste, señor Villaseñor? No son los casos donde hay maldad evidente, son los casos como este, donde hay un padre que simplemente eligió no estar,
que tuvo todas las oportunidades del mundo para ser parte de la vida de su hija y decidió que había cosas más importantes. Daniel finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Solo una expresión vacía, derrotada. Su abogado intentó intervenir. Su señoría, mi cliente ha sido un proveedor ejemplar. Ha cumplido con todas sus obligaciones económicas. El juez lo interrumpió. Señor Salinas, las obligaciones de un padre van mucho más allá de lo económico, y su cliente lo sabe, o al menos debería saberlo. El juez abrió la carpeta frente a él y comenzó a revisar los documentos. He analizado toda la evidencia presentada por ambas partes. Los mensajes entre el señor Villaseñor y la señora Vanessa Méndez. Los registros telefónicos que muestran que el señor Villaseñor no contestó las llamadas de su esposa la noche en que su hija estuvo hospitalizada. Los testimonios de las maestras de la escuela que confirman que el señor Villaseñor nunca asistió a las juntas escolares. Las fotografías que lo muestran en restaurantes con la señora Méndez mientras su esposa cuidaba sola de su hija enferma. El juez cerró la carpeta y miró nuevamente a Daniel. Pero nada de eso me impactó tanto como el video que acabamos de ver, porque aquí no habla un abogado tratando de ganar un caso. Habla una niña que solo quería que su padre la viera, una niña que tuvo el valor de decir la verdad cuando muchos adultos no lo tienen. Y esa verdad, señor Villaseñor, es devastadora. Marta se limpió las lágrimas discretamente. Elena le pasó un pañuelo desechable y le dio un apretón en el hombro. Todo va a estar bien, le susurró. Daniel seguía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la mesa. Por lo tanto, continuó el juez, esta corte dicta la siguiente sentencia. Se otorga la custodia completa y exclusiva de la menor Clara Villaseñor a la señora Marta Villaseñor. El señor Daniel Villaseñor tendrá derecho a convivencias supervisadas, las cuales se llevarán a cabo en un centro especializado una vez cada 2 semanas por un periodo de 4 horas. Estas convivencias estarán condicionadas a que el señor Villaseñor asista a terapia psicológica y a talleres de paternidad responsable. El abogado de Daniel se puso de pie. Su señoría, eso es completamente excesivo. Mi cliente tiene derecho a... El juez lo interrumpió con voz firme. Su cliente tiene derecho a lo que esta corte determine que es mejor para el interés superior de la menor. Y en este momento, considerando la evidencia presentada y el testimonio de la propia niña, determino que las convivencias deben ser supervisadas hasta que el señor Villaseñor demuestre que está comprometido con su rol de padre. Además, el juez continuó. El señor Villaseñor deberá pagar una pensión alimenticia equivalente al 30% de sus ingresos mensuales. La casa familiar quedará como patrimonio de la menor y será habitada por ella y su madre. El señor Villaseñor deberá desocupar la propiedad en un plazo no mayor a 15 días. Los demás bienes se dividirán de manera equitativa conforme a lo establecido en el Código Civil. Daniel apretó la mandíbula pero no dijo nada. Su abogado escribía furiosamente en su libreta, seguramente preparando una apelación, pero el juez aún no había terminado. Quiero que quede algo muy claro, señor Villaseñor. El juez se quitó los lentes y lo miró directamente a los ojos. Esta sentencia no es un castigo, es una consecuencia de sus decisiones, de sus ausencias, de su indiferencia. Su hija le está dando una oportunidad de demostrar que puede cambiar, que puede ser el padre que ella merece. Le sugiero encarecidamente que no la desperdicie, porque la próxima vez que esté frente a mí podría ser demasiado tarde. El juez golpeó el mazo sobre la mesa. Se levanta la sesión. Todo el mundo se puso de pie. Daniel permaneció sentado por un momento más, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Su abogado le dio un golpecito en el hombro. Vámonos, vamos a apelar esto. Daniel finalmente se levantó,
tomó su portafolio y caminó hacia la salida sin mirar a nadie. Cuando pasó junto a Marta, ella lo vio de reojo. Ya no quedaba nada del hombre seguro y arrogante que había entrado esa mañana. Solo quedaba un hombre vacío que acababa de entender el precio de sus decisiones. Marta salió del tribunal sintiendo que respiraba por primera vez en años. El aire fresco de Austin le golpeó el rostro y cerró los ojos por un momento, dejando que ese aire llenara sus pulmones completamente. Elena caminó junto a ella hasta la puerta principal del edificio. Cuando llegaron afuera, la abogada se detuvo y miró a Marta con una sonrisa sincera. «Lo lograste», le dijo mientras le daba un abrazo. «Y lo hiciste con dignidad. Nunca perdiste la compostura. Nunca te dejaste provocar. Eso fue lo que hizo la diferencia». Marta sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación. «Gracias, Elena. Gracias por creer en mí cuando yo misma dudaba». Elena le apretó el hombro. «Tú hiciste todo el trabajo difícil, Marta. Yo solo te ayudé a presentarlo. Ahora ve con tu hija. Vayan a celebrar. Se lo merecen». Marta asintió y caminó hacia la explanada donde había dejado a Clara con una amiga de la escuela que se había ofrecido a cuidarla durante la audiencia. Cuando llegó, vio a Clara sentada en una banca de madera con su estuche de violín sobre las piernas. La niña miraba a los pájaros que volaban alrededor de la fuente del centro de la plaza. Había algo en su postura, en la manera en que movía los pies colgando de la banca, que le recordó a Marta lo pequeña que todavía era su hija, lo mucho que había tenido que madurar por culpa de las circunstancias. Cuando Clara vio a su mamá acercarse, sus ojos se iluminaron. Se bajó de la banca de un salto y corrió hacia ella. Marta se arrodilló justo a tiempo para recibirla en sus brazos. La abrazó con tanta fuerza que Clara soltó una risita. «Mamá, me estás apachurrando». Marta se rió también, una risa real que no había salido de ella en meses. «Perdón, mi amor, es que te extrañé mucho». Clara se separó un poco para mirarla a los ojos. «Ya terminó, mamá, ya se acabó todo». Marta le acarició el rostro con ternura. «Sí, mi amor, ya terminó». Clara estudió su rostro con esa sabiduría que a veces tienen los niños. «¿Y ganamos?». Marta sonrió. «No se trata de ganar o perder, Clara. Se trata de que ahora vamos a poder vivir en paz, sin mentiras, sin tristeza, solo tú y yo». Clara asintió lentamente. «¿Y qué vamos a hacer ahora?». Marta se puso de pie y tomó la mano de su hija. «Vamos a ser felices. Vamos a tocar música, vamos a reírnos, vamos a salir a caminar sin preocuparnos de nada. Vamos a construir una vida donde nadie tenga que llorar en silencio». Clara sonrió y apretó la mano de su mamá. «Me gusta eso». De pronto, Clara se detuvo y miró a su mamá con expresión seria. «¿Puedo tocar algo aquí? ¿Ahora?». Marta miró alrededor. Estaban en una plaza pública. Había gente caminando, comprando café en los puestos cercanos, sentada en las bancas disfrutando del día. «Aquí afuera. ¿Estás segura?». Clara asintió con determinación. «Quiero tocar algo bonito, algo que diga que estamos bien». Marta sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. «Está bien, mi amor. Toca lo que quieras». Clara abrió el estuche, sacó su violín y lo colocó bajo su barbilla. Cerró los ojos por un momento, respiró profundo y comenzó a tocar. Era una melodía suave, melancólica pero esperanzadora. Las notas flotaban en el aire como pájaros libres. Algunas personas que pasaban se detuvieron a escuchar. Un señor mayor que estaba sentado en una banca comenzó a aplaudir suavemente. Una pareja joven se tomó de las manos mientras escuchaba. Marta cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. En ese momento sintió que todo el dolor, toda la angustia, todos los años de silencio finalmente habían valido la pena, porque habían llegado hasta aquí y ahora eran libres. Cuando Clara terminó de tocar, un pequeño grupo de personas aplaudió. Clara hizo una reverencia tímida y guardó su violín. Marta la abrazó de nuevo.
Eso fue hermoso, mi amor. Clara sonrió. Era para ti, mamá, para que sepas que vamos a estar bien. Marta sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez las dejó correr libremente. Vamos a estar más que bien, Clara, te lo prometo. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Marta vio de reojo que Daniel salía del tribunal. Estaba solo. Su abogado ya se había ido. Daniel caminó lentamente hasta la puerta y se detuvo ahí, mirando hacia donde ellas estaban. Por un momento, sus miradas se encontraron. Marta vio algo en sus ojos que no había visto en años. Arrepentimiento, dolor, confusión. No estaba segura. Y honestamente ya no le importaba. Simplemente desvió la mirada, tomó la mano de Clara con más fuerza y siguió caminando. No volteó atrás. No había razón para hacerlo. Daniel se quedó parado en la puerta del tribunal, viendo cómo se alejaban. Quiso llamarlas, quiso correr hacia ellas y decir algo, cualquier cosa. Pero sus pies no se movieron. Su boca no se abrió. Solo se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo la vida que había desperdiciado se alejaba sin darle una última mirada. Y en ese momento sintió un vacío en el pecho que ningún traje caro ni ninguna cena elegante podría llenar jamás. Marta y Clara llegaron al coche. Marta abrió la puerta y ayudó a Clara a subir. Antes de encender el motor, se quedó sentada un momento, con las manos sobre el volante, procesando todo lo que había pasado. Clara la miró desde el asiento de atrás. ¿Estás bien, mamá? Marta volteó y le sonrió. Estoy perfecta, mi amor. Mejor que nunca. Manejaron de regreso a la casa. Esa casa que ahora era completamente suya. Cuando entraron, todo se sentía diferente. Más ligero, más luminoso. Como si el peso de los años de infelicidad se hubiera evaporado con la sentencia del juez. Marta dejó su bolsa en la mesa del comedor y se quedó parada en medio de la sala mirando alrededor. Clara se acercó y la abrazó por la cintura. Esta es nuestra casa ahora, ¿verdad? Marta le acarició el cabello. Sí, mi amor, esta es nuestra casa y vamos a llenarla de cosas bonitas, de música, de risas, de amor. Esa noche, Marta preparó la cena favorita de Clara. Espagueti con albóndigas. Pusieron música mientras cocinaban. Clara bailaba por la cocina con el tenedor en la mano como si fuera un micrófono. Marta se reía viendo a su hija tan feliz, tan libre. Cuando se sentaron a cenar, Clara le contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre el nuevo proyecto de ciencias que estaban haciendo. Hablaron de todo y de nada. Y por primera vez en años, la casa se sintió como un hogar. Después de cenar, se sentaron en el sofá con tazas de chocolate caliente. Clara se acurrucó junto a su mamá, con la cabeza recargada en su hombro. «Mamá», preguntó en voz baja, «¿crees que papá algún día entienda?» Marta se quedó callada por un momento, pensando bien su respuesta. «No lo sé, mi amor. Espero que sí, por su propio bien. Pero ya no es nuestra responsabilidad enseñarle. Él tiene que aprender solo. Nosotras ya hicimos nuestra parte. Ahora nos toca a nosotras ser felices». Clara asintió y se quedó callada. Minutos después, Marta escuchó su respiración suave y acompasada. Se había quedado dormida. Marta la miró con una ternura infinita. Le acarició el cabello y susurró: «Gracias, mi niña. Gracias por ser tan valiente. Gracias por enseñarme a no rendirme. Gracias por recordarme que merezco ser feliz». Con cuidado, Marta cargó a Clara y la llevó a su cuarto. La acostó en su cama, le quitó los zapatos y la tapó con su cobija favorita. Le dio un beso en la frente y apagó la luz. Antes de salir, se quedó parada en la puerta por un momento, viendo a su hija dormir. Se veía tan tranquila, tan en paz, y Marta supo que había tomado la decisión correcta. Bajó las escaleras y se sirvió una copa de vino. Se sentó en el sofá de la sala y miró por la ventana. Afuera, las luces de Austin brillaban en la noche. La ciudad seguía viva, en constante movimiento. Y ella también. Por primera vez en años, Marta se sentía viva de verdad. No era solo existir,
era vivir, era respirar sin el peso de la angustia, era mirar hacia adelante sin miedo. Tomó su celular y le envió un mensaje a Elena. Gracias por todo, no solo por ganar el caso, sino por creerme cuando te conté mi historia, por no juzgarme por haberme quedado tanto tiempo, por ayudarme a encontrar mi voz. La respuesta llegó casi inmediatamente. Fue un honor acompañarte en este proceso, Marta. Disfruta tu libertad. Te la ganaste. Marta sonrió y dejó el celular a un lado. Se recargó en el sofá y cerró los ojos. Por su mente pasaron imágenes de los últimos años, las mentiras, las traiciones, las noches de llanto. Pero también pasaron otras imágenes. Clara riendo, Clara tocando el violín, Clara abrazándola y diciéndole que la quería. Y se dio cuenta de algo importante. Todo el dolor había valido la pena, porque la había llevado hasta aquí, a este momento, a esta libertad, a esta paz. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Daniel vino a recoger sus cosas una tarde mientras Clara estaba en la escuela. Marta le abrió la puerta sin decir palabra. Él entró con cajas y comenzó a empacar. Se movía por la casa como un fantasma, sin hablar, sin mirarla. Cuando terminó, se detuvo en la puerta y por primera vez desde la audiencia le habló. «Lo siento», dijo con voz ronca, «siento todo». Marta lo miró sin rencor, pero también sin compasión. «Yo también lo siento, Daniel, pero no por mí, sino por ti, porque perdiste algo que nunca podrás recuperar». Daniel asintió, bajó la mirada y se fue. Marta cerró la puerta detrás de él y respiró profundo. Un capítulo más que se cerraba. Las semanas se convirtieron en meses. Marta comenzó a rediseñar la casa. Pintó las paredes de colores más alegres. Compró plantas nuevas. Cambió los muebles de lugar. Cada cambio era un símbolo. Una forma de decir, esto ya no es lo que era. Esto es algo nuevo, algo nuestro. Clara también participó. Eligió el color de su cuarto. Colgó sus dibujos en las paredes. Puso sus trofeos de violín en un estante especial. Y juntas fueron construyendo un hogar nuevo. Un hogar lleno de luz. Marta también empezó a hacer cambios en su vida profesional. Siempre había querido dar clases de música de manera independiente, pero nunca había tenido el valor. Ahora, con la pensión que Daniel pagaba y su propio sueldo, tenía la estabilidad suficiente para intentarlo. Comenzó a dar clases en casa. Primero fueron 2 estudiantes, luego 5, luego 10. Su sala se llenó de música todas las tardes, de escalas de piano, de arpegios de violín, de risas de niños aprendiendo, y Marta se sentía plena. Una tarde, mientras Clara practicaba en su cuarto, tocaron el timbre. Marta abrió la puerta y se encontró con Daniel. Traía puestos jeans y una camiseta simple. Se veía diferente, más cansado, más humano. «Hola», dijo con voz vacilante. «Vine a ver si Clara quiere que la lleve por un helado. Es mi día de convivencia». Marta asintió. «Déjale pregunto». Subió las escaleras y le preguntó a Clara si quería ir. Clara dudó por un momento, pero luego asintió. Marta bajó y le dijo a Daniel que sí. «Regrésamela a las 6, por favor». Cuando Clara regresó esa tarde, Marta le preguntó cómo le había ido. Clara se encogió de hombros. «Estuvo raro. Papá no habló mucho. Solo me preguntó de la escuela. Me compró un helado de fresa y luego me trajo de vuelta». Marta asintió. «¿Y cómo te sentiste?» Clara pensó por un momento. «Triste, porque ya no es el mismo papá que recuerdo, pero también está bien, porque yo tengo a la mejor mamá del mundo». Marta la abrazó con fuerza. «Y yo tengo a la mejor hija del mundo». Los meses pasaron. Daniel siguió yendo a terapia. Las convivencias continuaron, siempre supervisadas, siempre cortas. Poco a poco comenzó a ser más presente. No era perfecto, pero estaba intentando, y eso era algo. Clara aprendió a relacionarse con él de una manera diferente, sin expectativas imposibles, sin esperanzas de que volviera a ser quien nunca fue, simplemente aceptándolo como era.
Un año después de la sentencia, Marta estaba dando una clase cuando recibió un mensaje de la escuela de Clara. Su hija había ganado el primer lugar en el concurso estatal de violín. Marta sintió que el corazón le explotaba de orgullo. Canceló las clases del resto del día y fue corriendo a la escuela. Cuando llegó, Clara estaba rodeada de sus compañeras, todas felicitándola. En cuanto vio a su mamá, corrió hacia ella. «¡Gané, mamá! ¡Gané!». Marta la levantó en brazos y la abrazó con todas sus fuerzas. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, tan orgullosa». Esa noche celebraron con una cena especial. Invitaron a Elena, invitaron a algunas amigas de Clara, llenaron la casa de risas y música. Y cuando todos se fueron, Marta y Clara se quedaron solas en la sala, con las luces de la ciudad brillando afuera. Clara le preguntó: «Mamá, ¿somos felices?». Marta la miró con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Sí, mi amor, somos muy felices y vamos a seguir siéndolo, porque aprendimos algo importante, que la felicidad no depende de tener todo, depende de valorar lo que tenemos, y nosotras nos tenemos la una a la otra, y eso es todo lo que necesitamos». Afuera, la ciudad de Austin brillaba bajo el cielo estrellado. Y dentro de esa casa llena de música y amor, una madre y una hija habían encontrado lo que siempre buscaron: paz, libertad y la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier cosa. Porque el amor verdadero no se mide en casas grandes ni en cuentas bancarias. Se mide en abrazos sinceros, en noches de chocolate caliente y en melodías tocadas con el corazón. Hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve tan pesado que termina por asfixiarnos. Momentos donde callamos por miedo, por vergüenza, por creer que no merecemos algo mejor. La historia de Marta nos enseña una verdad fundamental que muchos olvidamos. Quedarse en un lugar que nos lastima no es amor, no es sacrificio, no es valentía, es simplemente renunciar a nosotros mismos. Durante años, Marta soportó traiciones, indiferencia y mentiras, porque creyó que eso era lo que una buena esposa debía hacer. Creyó que callar era proteger a su familia. Pero lo único que logró fue enseñarle a su hija que el amor se trata de sufrir en silencio. Y cuando finalmente encontró el valor de romper ese silencio, no solo se salvó a sí misma, salvó también a Clara. A veces confundimos el amor con el aguante. Pensamos que mientras más soportemos, más demostramos que amamos. Pero el verdadero amor nunca debería doler de esa manera. El verdadero amor no te hace llorar en secreto, no te hace sentir pequeño, no te obliga a fingir que todo está bien cuando por dentro te estás desmoronando. El amor real te hace crecer, te da paz, te permite ser quien realmente eres sin miedo. Y cuando una relación deja de darte eso, cuando se convierte en una prisión emocional, tener el valor de alejarte no es egoísmo, es amor propio, es dignidad. Es entender que mereces algo mejor. La lección más poderosa de esta historia no vino de Marta, sino de Clara. Una niña de 9 años tuvo el valor de decir en voz alta lo que muchos adultos no se atreven a expresar. Tuvo el valor de defender a su madre cuando nadie más lo hacía. Y con ese video no solo cambió el resultado de un juicio, cambió el rumbo de sus vidas. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera, y a veces las voces más pequeñas son las que tienen el poder de mover montañas. Clara nos recuerda que no importa cuán jóvenes seamos, todos tenemos el derecho de exigir respeto, de defender a quienes amamos y de negarnos a normalizar el abandono emocional. Marta nos enseña que nunca es tarde para reconstruirse, que no importa cuántos años hayamos perdido en el lugar equivocado, siempre podemos elegir empezar de nuevo. Salir de esa sala del tribunal fue el primer paso, pero el verdadero renacimiento comenzó después, cuando pintó las paredes de su casa de colores nuevos.
cuando comenzó a dar clases desde su hogar, cuando se permitió reír sin culpa, cuando entendió que su felicidad no dependía de tener un esposo, sino de tenerse a sí misma. Y esa es una lección que todos deberíamos aprender. La persona más importante de tu vida siempre debe ser tú, porque si tú te pierdes, pierdes todo. Esta historia también nos habla del precio de la indiferencia. Daniel tuvo todo: una esposa dedicada, una hija hermosa, un hogar lleno de posibilidades. Pero eligió el camino fácil, eligió las apariencias, el trabajo, las cenas elegantes, las sonrisas falsas, y cuando finalmente perdió todo, se dio cuenta de que había estado persiguiendo cosas que no tenían valor real, porque ningún traje caro puede llenar el vacío de saber que tu propia hija te ve como un extraño. Ningún éxito profesional compensa el arrepentimiento de no haber estado cuando más te necesitaban. Y ninguna sonrisa falsa puede esconder para siempre el dolor que causaste. Daniel aprendió, pero aprendió tarde. Y esa es otra lección. No esperes a perderlo todo para valorar lo que tienes. Al final, esta historia no es solo sobre un divorcio. Es sobre el valor de elegirse a uno mismo. Es sobre entender que la felicidad no es algo que alguien más te da, es algo que tú construyes. Es sobre romper los ciclos de dolor y enseñarles a nuestros hijos que está bien alejarse de lo que nos hace daño. Es sobre la fuerza que existe en las voces que se atreven a decir la verdad. Y sobre todo, es sobre el renacimiento. Porque sí, a veces perderlo todo es la única manera de encontrarnos a nosotros mismos. Y cuando finalmente lo hacemos, descubrimos que siempre fuimos más fuertes de lo que creíamos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.